Primero, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor, me honra que esté aquí. Me han pedido que hable sobre la lucha histórica de los movimientos de izquierda y aunque la invitación me honra, no puedo aceptarla. En cada uno de nuestros territorios, todos ellos dominados por caciques conservadores, por una minoría que sin trabajar lo tiene todo, la tierra, el aire, el agua, el fuego, en fin, todo, mientras los nuestros deben esclavizarse día con día para recibir las migajas de aquella minoría que consideran justas, territorios dominados por una élite hegemónica que regula lo económico, lo cultural, la vida pública, la vida privada. Bueno, pues en cada uno de esos territorios existieron, existen y existirán resistencias. Y no es justo que hable de ellas minimizando sus logros u olvidándolos. Por ello, en estos minutos no hablaré de todas las izquierdas, ni tampoco de todos los movimientos magisteriales que en sus acciones se reconoce una lucha en contra de las hegemonías económicas, una defensa de la educación pública, popular y democrática, o la formación del pensamiento crítico en alumnos y tutores. Solo esbozaré 4 escenarios en donde los colectivos magisteriales suelen caer por la cultura consumista de nuestra sociedad y las trampas que el neoliberalismo coloca para terminar con cualquier resistencia. Primer escenario, el mito de la unidad. Sin duda somos sujetos sociales. Por siglos se ha fantaseado con historias de náufragos o de niños abandonados en bosques, en selvas, en donde deben aprender a vivir solos. Generalmente en esas historias el personaje principal se ve obligado a construir una nueva sociedad con un nuevo marco moral utópico en donde la felicidad, la justicia y la libertad se aprecian como cuestiones inevitables. Para la construcción de esta nueva comunidad, la unidad se considera como algo esencial. Así, apelar a la unidad se muestra como el factor central para la construcción comunitaria. En el ámbito magisterial, ya sea al interior de los sindicatos o de los centros escolares, el llamado a la unidad es algo común. Pero un par de cosas hoy se olvidan sobre el mito de la unidad. Primero, concretar cuál es la finalidad de dicha unidad más allá del sentido común. Segundo, ser sinceros con dicha finalidad y no disimular agendas ocultas o intereses mezquinos. No lograr concretar la idea de porvenir por el cual se lucha genera distancias y apatía en la base social. Y eso espera la derecha para desmotivar a los movimientos de izquierda. Recuerden, para la derecha sus motivaciones son claras: más dinero, más poder, más consumo. Y con esa claridad pueden encontrar unidad en los suyos. Cuando desde la izquierda nos cuestionamos ¿para qué se requiere la unidad magisterial?, no resulta evidente la agenda colectiva. Si a ello sumamos que apelando a dicha unidad algunos líderes han capitalizado la voluntad de la base magisterial al incrementar su patrimonio personal o aceptando puestos políticos dentro del sistema, entonces no debería extrañarnos la división, la apatía que hoy vivimos, que hoy observamos en la base magisterial ante el llamado de unidad. Segundo escenario, la pérdida del rumbo. En teoría, la finalidad de la unidad en la izquierda está relacionada con la lucha de clases, la justicia, la igualdad y la democracia. De hecho, el sueño en materia educativa de la izquierda clásica es alcanzar una educación democrática, en donde sin importar el color de piel, la cultura, la lengua, la clase social, el género, la preferencia sexual, cualquiera pudiera acceder a una educación que le ayude a enfrentar a los caciques que nos esclavizan. Sin embargo, hoy la unidad en el magisterio no coloca en el centro esta lucha. Hoy la lucha se debate por la conquista de un capital político, social o cultural. Lastimosamente, es en la búsqueda del capital político en donde muchos colectivos pedagógicos de izquierda colocan sus esperanzas. Me refiero a la idea neoliberal de asaltar el poder por asaltarlo. Me refiero a pensamientos como cuando nuestro líder se incorpore al Estado como alcalde, diputado o senador, él generará el tan esperado cambio. Esta fantasía se promueve desde la derecha
al sobredimensionar las críticas a los líderes carismáticos de la izquierda, intentando seducirlos con el poder, motivando sus narcisismos, sus arrogancias y, sin duda, menospreciando los colectivos y sus verdaderas luchas. Ello sumado a un par de prejuicios que han confundido a miles. Primero, hacernos creer que el Estado es la solución y no el problema. Segundo, si el Estado es la solución, debemos acumular el capital político para poder acaparar los puestos burocráticos necesarios para la supuesta transformación. Ambos prejuicios han provocado dar la espalda a las necesidades de la base y utilizar la unidad y la supuesta meta o compromiso social como una máscara para las agendas políticas reales que han tenido aquellos líderes carismáticos. Tercer escenario, de la disciplina a la insurgencia magisterial. Cuando la ambición por el capital político lleva a los líderes carismáticos de la izquierda a buscar el poder por el poder, apelando a la unidad de la base en la búsqueda por los puestos políticos que aparentemente traerán la justicia, la igualdad, la democracia, todas ellas ilusiones tan añoradas por cualquiera de nosotros. Cuando sucede ello, cuando la ruta está tan perdida que los líderes carismáticos de esta izquierda no son capaces de convencer a los nuestros que la lucha sigue en pie, que los principios no están perdidos, que no hay contradicción al participar en las mismas instituciones que precarizaron al colectivo, cuando todo ello sucede, no les queda más a aquellos líderes carismáticos de la izquierda que apelar a la disciplina para que el colectivo no dude de las aparentes decisiones democráticas. Es así como se sataniza el diálogo y se violenta a aquellos compañeros que dudan de que la ruta por un capital político sea la adecuada, tachándolos de sectarios, de dogmáticos. A ellos, a nosotros, a los renegados, a los críticos, a los que no aceptan que el Estado sea la solución, sino que están convencidos que justo es el Estado el problema, a los que desconfían de las asociaciones civiles, a los que critican a la patronal, a los que no se sentarían a negociar nada con empresarios, con banqueros, con el clero, a los que están convencidos que es inaceptable esta división social entre unos que trabajan y tienen poco y otros que no trabajan y lo tienen todo, a todos ellos no les queda más que la insurgencia, no les queda más que levantarse y señalar que el camino está extraviado. Cuarto escenario, el problema está en la cultura. Como sabemos, para que este sistema económico y sus privilegios se mantengan, se requiere de la formación de un tipo de ciudadanía que acepte aquellas injusticias como algo normal, como algo cotidiano. El proceso de domesticación de aquel ciudadano puede ser largo o corto, dependiendo de las condiciones materiales que lo rodean. Es decir, una persona con muchos privilegios aceptará más rápido aquel sistema económico, mientras que el sujeto precarizado, los marginados, los ninguneados, se resistirán a aquellas humillaciones. Para lograr la domesticación, el sistema económico se apoya de su andamiaje cultural para legitimar sus acciones y convencer a los ciudadanos que el mejor mundo posible es donde ahora estamos viviendo y lo mejor es no intentar mover nada de él, dejarlo tal cual. De tal manera, observamos un sinnúmero de mitos que dan certidumbre a hechos tan inciertos, a hechos subjetivos como ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la feminidad? ¿Qué son las infancias? Etcétera. Todo con el fin de convencer al ciudadano de lo legítimo que resulta el marco de privilegios y abusos que hoy existen. ¿O acaso no reconocemos que culturalmente se asume que para ser más se debe poseer más? Y los que son menos es porque poseen menos. Frases que no tienen ningún sustento científico son aceptadas como verdades absolutas. Por ejemplo, el dinero da la felicidad. O su versión de centro derecha. El dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Sin el afán de descalificar, ni minimizar la urgencia de ciertas luchas. Cuando los colectivos magisteriales en resistencia colocan sus agendas laborales como la principal lucha, sin desarrollar una estrategia cultural
que genere una nueva ciudadanía, que acepte y luche por un nuevo modelo económico, los resultados serán conquistas laborales que se dilapidarán con el paso del tiempo por culpa de la domesticación consumista de la base que no quiso defender lo logrado en aquellas conquistas sociales. Todo por no ofrecerle a aquella base un marco cultural distinto en donde pueda responder a aquellas incertidumbres que el consumismo sí responde. Sin un andamiaje cultural antagónico a la ideología de derechas, el sujeto de izquierda irá sin rumbo, caminará sin un sur donde pueda fijar que hay un mejor mundo para vivir que este en donde nos encontramos. Termino. Hace unas horas una camarada me recordaba cómo Lenin hablaba del odio como motor de la lucha de clases. Cómo de alguna manera extraña a los 18 años Lenin le había resultado tan evidente ese odio entre los oprimidos y los opresores. Hoy el odio se mantiene y él debería guiarnos en las políticas de izquierda, es decir, odiar el saqueo, las desigualdades, la distribución desproporcionada, la mezquindad, la corrupción, el nepotismo, la trata de blancas, la esclavitud. Pero debemos tener cuidado. Sin una cultura de izquierda que señale de manera clara a los antagónicos y su cultura, ese odio puede desviar el rumbo y ser manipulado por la derecha para que nosotros acabemos odiándonos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan una estrategia cultural de la derecha por medio de películas, series de televisión, canciones en la radio, mentiras en las redes sociales? Una estrategia que nos manipule para utilizar el odio como motor de clase y así fomentar una animadversión entre los iguales, entre nosotros. ¿Se imaginan que culturalmente logren convencer a la base y se cree el monstruo de un pobre de derechas? Recordemos, cuando culturalmente la izquierda tenía un andamiaje robusto, era fácil identificar a los caciques y señalar que se luchaba contra la derecha encarnada en Peña Nieto, en Silvano, en Calderón, en Fox, en Cedillo, en Salinas y en miles y miles más. Caciques que representaban a esa clase social en una microescala. En aquella época la izquierda utilizaba ese odio como motor contra ellos, que consideraba los enemigos de la clase trabajadora, los caciques que nos humillaban y explotaban. Pero ahora que la izquierda está al frente, que somos gobierno y que aparentemente tenemos el poder, aunque en algunos niveles, en especial en la esfera burocrática, siguen siendo los mismos, seguimos operando con las viejas estructuras heredadas del prianismo, sin querer refundar aquellas instituciones. Bueno, pues ahora que la izquierda está en el gobierno, el odio no desapareció, sigue ahí, pero dirigido hacia ahora entre los iguales, entre aquellos que pensamos diferente, y no porque seamos sus enemigos, sino porque se siguen replicando las mismas prácticas de odio, pero al no tener un andamiaje cultural claro, actualizado, la derecha nos confunde y nos hace pelear entre nosotros. Hoy, tristemente, vemos que que no se ataca a los verdaderos enemigos de clase, sino que se ataca a aquellos que generan un riesgo, un peligro, una rivalidad, como si ya hubiéramos derrotado a la derecha o a esos enemigos reales de clase, a los antagónicos, y ahora pudiéramos perder el tiempo en dogmatismos y peleando entre nosotros. Así, compañeros, no queda más que recuperar nuestro rumbo, nuestro sur, ampliar la revolución cultural que inició nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador con el humanismo mexicano, no olvidar nuestros 3 principios fundamentales, fundacionales: no mentir, no robar, no traicionar, volver a analizar cada mito de la cultura consumista, fijando otro que lo contrarreste, que le plante cara y que genere un marco ideológico posible, antagónico al capitalismo y a la derecha. Entender que la lucha cultural y el odio es contra el Estado,
contra sus instituciones, en especial contra la Secretaría de Cultura federal y estatales, contra el crimen organizado, contra los operadores de la corrupción, contra los funcionarios del PRIAN, contra los sacerdotes pederastas, contra la trata de blancas, contra los empresarios, contra los caciques, contra las transnacionales, contra los bancos, contra sus medios de comunicación, contra los fondos buitres, contra sus ejércitos, contra su educación y, por supuesto, contra su cultura. Muchas gracias, compañeros.